Nuestros hermanos y amigos, es un gusto saludarte como cada jueves. Estamos dando inicio al programa Volviendo a la Palabra. Desde acá, desde Monterrey, Nuevo León, te saludamos a cualquier parte de la República donde nos estés escuchando. Te doy la bienvenida, te doy gracias por acompañarme. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y voy a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde hablándote un poco de la palabra de Dios. Te voy a pasar nuestras vías de contacto por si quieres estar en contacto con nosotros. Te voy a pasar nuestro correo electrónico, es volviendo a la palabra @hotmail.com, para que nos mandes un correo ya sea hoy o cualquier día de la semana. Es volviendo a la palabra @hotmail.com. Además, mi número de celular para mensajes de texto o para WhatsApp es el 818-252-8607. 818-252-8607. También te paso nuestra página de internet por si quieres visitarla. Ahí tenemos algunos recursos que puedes utilizar. Hay mensajes, ahí están las prédicas de semanas anteriores. Ahí tenemos algunos libros que puedes leer. Ahí tenemos también folletos para evangelizar. Nuestra página es www.volviendoalapalabra.com. www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook. Si quieres, búscanos en Facebook también como Volviendo a la Palabra. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado las últimas semanas en el libro de Malaquías. Si Dios lo permite, hoy lo vamos a terminar, si Dios quiere. Llegamos a Malaquías 3 y hablamos de varias cosas, si recuerdas. Hablamos del diezmo, hablamos no solo del diezmo, sino del dinero en general en la iglesia. Hablamos del dinero en las personas, en el cristiano. ¿Para qué es? ¿Cómo debemos de usarlo? La Biblia dice que debemos usarlo para hacer buenas obras, para obras de caridad y para predicar el evangelio, para extender el reino de Dios aquí en la tierra. También la Biblia dice que no hacer obras y no predicar el evangelio es pecado. Y hablamos de cómo será el juicio para el pecador independientemente de la religión que tenga, para el pecador aunque se diga cristiano. El mensaje más claro, no hay verso más claro de cómo será el juicio que Mateo 25, que la parábola de los talentos y el que ahí sigue. La Biblia dice que Dios nos preguntará qué hicimos con todo lo que nos dio, con el dinero principalmente, con nuestro trabajo, pero también con nuestra salud, con nuestras fuerzas, con nuestra voz, con el tiempo. Mi hermano cristiano, debes de estarte preguntando, ¿qué estás haciendo para Dios? Ir a la iglesia el domingo, eso no es hacer nada para Dios. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Cuál es tu fruto? ¿O eres como la higuera que observó el Señor Jesús y al final la maldijo? No hay pasaje más claro de cómo será el juicio y no hay pasaje más claro de cómo será el castigo, de cuál será el castigo para el que no está trabajando para Dios. Dice ahí también en Mateo 25:30, al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:41 dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Fíjate lo que dice ahí, porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque estuve enfermo y no me visitaste. Porque no hiciste obras. ¿Estás preparado para el juicio de Dios? ¿No sientes ningún temor? ¿Y sabes por qué no lo sientes? Y eso es contrario a lo que dice la Biblia, porque en el libro de Pedro nos manda conducirnos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero es que el infierno hoy nos enseñan que ya no es para el cristiano. Es que estamos llenos de enseñanzas del diablo. Nos dicen que somos salvos repitiendo una oración.
y nos dicen que somos una vez salvos, siempre salvos, y que nadie nos la puede quitar, ni siquiera Dios, por el amor de Dios. No se dan cuenta que son doctrinas del diablo. Cuando dicen ni siquiera Dios me la puede quitar, imagínate lo que están diciendo. Dijo Juan el Bautista a los fariseos en Mateo 3:7. Mateo 3:7 dice que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía Juan: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabes lo que dice Juan? Primero, está diciendo que hay una ira venidera, la ira de Dios. La ira de Dios que será derramada sobre el pecador ateo, sobre el pecador católico, sobre el pecador mundano, sobre el pecador cristiano, sobre el pecador pentecostal, sobre el pecador bautista, sobre el pecador metodista. No importa lo que crees que eres. Si cometes pecado, la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Siempre, siempre, mi hermano, no te dejes engañar. Y la Biblia habla de dos momentos en que la ira de Dios será derramada. Uno, habla de un día, el día del Señor, el día en que el Señor regresa. Primero viene y arrebata a la iglesia, pero en ese mismo día la Biblia no habla de una tribulación de 7 años. Por el amor de Dios, lee la Biblia, no te dejes engañar. No te dejes engañar. La Biblia dice también que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, es decir, pura, santa. ¿Lo eres? Después de que separa a su iglesia, baja a castigar al malvado. Ese es el día de la ira. Un día. Sofonías 1:14-18 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia, día de alboroto, día de asolamiento, de tiniebla, de oscuridad, de nublado y de entenebrecimiento, de trompeta y de algazara sobre las ciudades, sobre las altas torres. Atribularé a los hombres, andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Un día de la ira del Señor. Dice Isaías 13:5-16. Vienen de lejana tierra, de lo postrero, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir la tierra. Aullad, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, angustias y dolores. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová, y en el día del ardor de su ira. Un día cuando el Señor regresa, cuando el Señor baja. Dice aquí mismo en el libro que estamos, Malaquías 4:1,
He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día los abrazará, ha dicho Jehová, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. A los que temen, ¿por qué? Porque el temor te llevará a obedecer, y el obedecer te llevará a la santidad. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero el inicio de la santidad es el temor de Jehová. Eso dice la Biblia. El temor de Jehová es el que nos perfecciona para santidad. Si tú no temes ese día de Jehová, no serás santo. Y si no eres santo, no llegarás al cielo. Escúchalo bien, mi hermano. Aunque te digas cristiano, aunque te convertiste un día, la Biblia enseña que la salvación se pierde. Por eso nos manda a cuidar, por eso nos advierte el Señor. ¿Cómo será ese día? Nos está diciendo el Señor. Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Estaba, dice en el 19:13, vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 14 que nos va a pisar. Nos pisará como uvas en un lagar. ¿Imaginas ser pisado, ser reventado por los pies del Señor? La Biblia dice, temible es su nombre. La Biblia enseña, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Conoces a este Dios? Muchos dirán, es que ese no es mi Dios, y ese es tu problema. Por no ser este tu Dios, este Dios, el de la Biblia, el único Dios verdadero, este Dios verdadero te va a quemar. Todo Dios en el que creas, que no tiene su fundamento 100% en la Biblia, es un ídolo. Es un ídolo. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 10:28, mira bien a sus discípulos, no al pecador, no al extraño, no al ateo, a los discípulos. No temas a los que matan el cuerpo, teme a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Pero nosotros creemos que no es para nosotros la advertencia, pero sí lo es. Para los cristianos, el que debe tener temor de Dios es el cristiano. El que debe dejar el pecado es el cristiano. No le puedes pedir eso a alguien más, porque se supone que el cristiano es el que tiene el Espíritu de Dios, y sin embargo, hoy lo malentendemos todo, porque nos engañan pastores, pero también nosotros tenemos la culpa, porque todo nos lo tragamos sin pensar. Hoy nos dicen, oye, y el pecado, el cristiano sigue pecando. Sí, pero no pasa nada porque ya es hijo. No, sí pasa más, es peor. El pecado del cristiano es peor que el pecado del mundano. Ahora que viene diciembre, tú verás católicos en peregrinaciones y cargando a la Virgen, y no pararás de criticarlos, y levantando al niño Dios. Pero la Biblia enseña que tu pecado como cristiano es peor que el de ellos, porque ellos lo hacen en ignorancia, Pero el cristiano se supone que recibió la palabra de Dios, y el cristiano se supone que recibió el Espíritu de Dios, y hay cristianos que siguen en pecado. Pero dicen, no, pero como ya soy hijo, ya no me va a pasar nada. Nada más alejado de la palabra de Dios. Al contrario, tu juicio será peor, tu castigo será más grande. El Señor dijo un día a la ciudad santa, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, hubieran creído. La Biblia enseña al que se le da más,
se le reclamará más, se le pedirá más. A nosotros los cristianos se nos pedirá santidad absoluta, pero se nos armó con el Espíritu Santo para lograrla. Estamos confundidos, hemos confundido la gracia de Dios. Creemos que es permiso para pecar, pero no es así. No es así. Recapacita, mi hermano. Tú que has conocido a Cristo. Él dijo a la adúltera: yo no te condeno, como nos dijo a ti y a mí un día, cuando nos perdonó nuestros pecados. Pero enseguida le dijo: vete y no peques más, no pequemos más, no pequemos más, arrepintámonos. Juan les dijo: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sabes qué quiere decir impío? Contra el que no tiene temor, el que no tiene temor de Dios. Dice ahí: si no se arrepiente, afilará su espada. ¿De dónde hemos sacado que podemos pecar y no pasa nada? Eso lo enseña el diablo, con la Biblia en la mano y en las iglesias que se dicen cristianas, pero es enseñanza del diablo. Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mi hermano, si estás cometiendo pecado y no estás arrepintiéndote, estás acumulando ira para el día de la ira. No importa que vayas a una iglesia, no importa que tu pastor diga que no, el Señor dice que sí. Juan les habló de la ira de Dios y luego les deja claro que sí, tienes que huir, tenemos que escapar de la ira de Dios. Pero les dice: pero ¿quién les enseñó que así se escapa? ¿Quién les dijo que así es como se salvan? ¿Quién te dijo que repitiendo una oración? ¿Quién te dijo que salvo siempre salvo, mi hermano? ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? Dice Juan en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos. Y no penséis: a Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¡Qué advertencia! Y mira cómo aquí mismo Juan les habla del castigo eterno. Dice en el 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es tu fruto, mi hermano? ¿Cuál es tu fruto? Y te repito, ir a la iglesia no es fruto. Mi hermano, cantar en el grupo no es fruto. No es fruto. ¿De qué le servirá al Señor que grabes 100 discos? Ir a conciertos no es fruto del Señor, no es fruto del Espíritu. ¿Cuál es tu fruto? Obras, hechos, predicar el Evangelio. Arrepentirse es un cambio de mente, pero que se demuestra en el vivir. Juan les dice: hacer frutos. Y mire el pasaje paralelo en Lucas 3:9. Lucas 3:9 dice: ya también el hacha está puesta a la raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le decía: entonces, ¿qué haremos? En el 3:11 le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Vestir al desnudo, como vimos en Mateo 25. El que tiene que comer, haga lo mismo. Dar de comer al hambriento. ¿Te das cuenta? Eso es arrepentirse. Eso es arrepentirse. Hoy tenemos el arrepentimiento incluso confundido. Creemos que arrepentirse es decir: perdona mis pecados y ya. Claro que hay que pedir perdón, pero el arrepentimiento incluye un cambio
de mente, cambio de actos, cambio de vida. Eso es lo principal. Vete y no peques más. Aquí adelante en el 3:17, hablando de Jesús, dice: su aventador está en su mano. Él limpiará su era, Él recogerá el trigo y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Mi hermano, yo siempre te pregunto, ¿no te da temor? ¿No, cuando pasas por estos pasajes, no te da temor? ¿Y verdad que no nos da? ¿Sabes por qué? Porque decimos, ya no son para nosotros. De tanto diluir y diluir el mensaje de Dios, de tanto mutilar y mutilar los atributos de Dios, hoy tenemos un Dios imaginario, un Dios manso, un Dios pequeño, y no le tememos, un Dios al que nosotros ordenamos al declarar y decretar, un Dios que está para servirnos a nosotros y no nosotros a Él. Pero ten cuidado, porque ese no es el verdadero Dios. El verdadero Dios está esperando a que te arrepientas o te va a echar al infierno. Dice en Malaquías: volveos a mí, volveos a mí. Esa es la invitación de Dios hoy. La Biblia está llena de palabras para el cristiano. La Biblia está llena de advertencias para el cristiano. Volveos a mí, no vayas al infierno, huye de la ira venidera. Ojalá y hoy despiertes, mi hermano. Ojalá y hoy despiertes. Tú que ya estás en tu casa, acomodadito, con las pantuflas, con tu cafecito, o saliendo del trabajo y yendo a la casa. Yo te pregunto, hoy, ¿en qué serviste al Señor? ¿A cuántas personas le predicaste hoy el evangelio? Y esa persona de la esquina a la que le negaste la moneda, hoy, mi hermano, no te estoy invitando a ir más atrás. Hoy las advertencias son para ti. Efesios 5:14, despiértate tú que duermes. Ojalá y hoy sea el día que despiertas, que entiendes que tu vida está en peligro y la de tu familia. Aunque todos los domingos vayas a la iglesia, aunque te creas salvo, aunque creas que la salvación no se pierde, necesitas despertar hoy. Tu vida está en peligro, la de tu esposa, la de tu esposo. Y voltea a ver esos niños. Está en peligro, están en peligro. Tu pecado te lleva a la muerte, tu pecado lleva al infierno. No hay más. Castigo es lo que merece todo aquel que comete pecado. Proverbios 14 y Proverbios 16 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Creo que el cristianismo de hoy, o lo que llamamos cristianismo, las iglesias de hoy, están caminando en este camino, yo incluido, yo primero que tú. Despertemos, hermano, despertemos, a eso vengo, a hablarte de esto. Mira la Biblia, nada se parece a nuestras vidas. Mira la iglesia primitiva, nada nos parecemos a la iglesia verdadera de Cristo, que nos hace pensar que iremos al cielo, que hicimos una oración, que hicimos una profesión de fe, que no faltamos a la iglesia. Dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Es el requisito. Sin santidad. Sin santidad. Puro, iglesia pura y sin mancha. ¿Cuántas ideas de los mundanos se nos han metido a las iglesias? En el mundo, claro que hay gente que dice: yo no creo en el infierno. Y hoy hay religiones que también lo dicen. Y yo tengo amigos cristianos y los he escuchado decir esto. Es simbólico el infierno. No te apures. Cuando te estés quemando, vas a ver que no era simbólico. Otros dicen: es que yo no creo que Dios sea tan malo para quemarnos. Tienes razón. Dios no es malo. El malo eres tú, los malos somos nosotros. ¿A poco va a quemar a todos? Si es necesario, sí. Pero por eso te digo, lee la Biblia. Lee la Biblia. Ya lo ha hecho, destruyó a Sodoma y Gomorra. Solo salvó a Lot y su pequeña familia. Destruyó todo lo que había en el mundo con un diluvio.
Solo salvó a Noé y su pequeña familia, 8 personas. ¿Por qué crees que no lo hará otra vez? Si tiene que llevar al cielo solo a 8, va a llevar a 8. La Biblia dice, el camino es angosto y pocos son los que lo hallan. Y si es necesario no llevar a ni uno, no llevará a ni uno por el amor de Dios. Pero no creas, la Biblia enseña y recontraenseña, no entrará ahí ninguna cosa inmunda. El Señor nada tiene que ver con el pecado. Al cielo no puede entrar ni un pecado, ni un pecador. Santos, santos, porque así es el Señor. Por eso dice el mandamiento, sed santo como yo soy santo. Oye, pero ¿que no nos ama a todos? Claro que nos ama. Claro que Dios es amor, pero estamos confundiendo. No confundas el amor de Dios con el que te tiene que dejar al cielo, entrar con tu pecado. Eso no pasará, porque el amor no es su único atributo. Números 14:18. Números 14:18. Jehová, tardo para la ira. Ese es uno de sus atributos, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero mira cómo termina ahí. Pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Claro que Dios es bueno. Claro que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Claro que Dios es misericordioso, pero también la Biblia dice que es juez justo. Juez justo. La Biblia enseña también que es santo, 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 y no puede convivir con ningún pecado. Entonces, ¿de qué sirve que nos ame? Dicen algunos. ¿En qué nos muestra su amor? En que nos quiere llevar al cielo. Él no quiere que nos perdamos. Dice Ezequiel 18:23. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Claro que vivirá. Viviremos. Pero tenemos que dejar el pecado. No hay salvación aparte de la santidad. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. Mira lo que dice Pablo a los hermanos. Es paciente para con nosotros. Tú que te dices cristiano, tú que eres cristiano, tú que conociste al Señor, pero después te has apartado y has pecado y has justificado tu pecado, y hoy no te preocupas por tu pecado porque dices salvo, siempre salvo. Él dice que está teniendo paciencia contigo y conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto se lo está diciendo a cristianos. No quiere que ninguno perezca de nosotros, de sus elegidos, sino que procedamos al arrepentimiento. Pero no te confundas, dice el 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y lo que hay en ella serán quemadas. Y luego nos vuelve a decir a ti y a mí, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santos, santos porque Él es santo. Sed perfecto porque Él es perfecto. La Biblia dice en Mateo 5, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Santo, santo. Hebreos 12 dice, aún no has luchado hasta la muerte contra el pecado. Él es digno de que cortemos nuestros miembros. Él es digno de que saquemos nuestros ojos. Él es digno de que seamos santos y que no pequemos más. El amor de Dios para nosotros se muestra en sus advertencias, con sus advertencias. La semana pasada leímos el pasaje del rico y Lázaro, ¿te acuerdas? Como en el 16:27 de Lucas le dice el rico, te ruego pues
a Abraham le dice que le envíes a la casa de mi padre. El rico ya estaba ardiendo en el Hades. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique y no vengan a este lugar. Quería que alguien les advirtiera, pero Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen que los escuchen. Y el rico dijo otra vez, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Pero Abraham le dijo, no te emociones. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán aunque alguien se levante de los muertos. Moisés y los profetas, la palabra de Dios. La Biblia está llena de advertencias. Dice, no es necesario que alguien vaya a advertirles, que lean la Biblia. Y si no escuchamos las advertencias, iremos a donde fue el rico. ¿Qué le dirás a Dios? Nadie me avisó, ahí estaba la Biblia. Nosotros hoy tenemos a Moisés, tenemos a los profetas, tenemos a Jesucristo, tenemos a los discípulos. Hebreos 2:1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Mira quién le está hablando, a ti y a mí, a los cristianos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Te das cuenta? Claro que le habla a los salvos, pero dice hay que cuidarla. Y empezó diciendo, es necesario que con más diligencia, con más cuidado, entiendas las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Advertencias. De hecho, la palabra en la Biblia, la palabra en el diccionario es la 3559 del griego en la Strong. La Strong, dicho sea de paso, consíguete para estudiar la Biblia un diccionario, una concordancia. Esta palabra, advertencia o amonestación, significa eso, amonestar, llamar la atención, prevenir o advertir de un peligro. Las advertencias, tú las has oído en el mundo. No fumes. ¿Por qué? Porque te da cáncer. No manejes en estado de ebriedad, porque puedes chocar. No te metas en la alberca si no sabes nadar, porque vas a morirte ahogado. Cuando en las carreteras hay alguna obra sin terminar, se te van poniendo letreros de advertencia. Obra a 1 kilómetro, obra en construcción a 500 metros, obra a 100 metros. Y luego si vas en tu auto y chocas, ni modo que digas, nadie me dijo, o yo pensé que estaba jugando. Muchos están ignorando las advertencias de Dios por lo que decíamos ahorita. Yo no creo que nos vaya a quemar. Creemos porque la Biblia dice que es un padre. Creemos que es como nosotros. Nosotros cuántas veces le decimos a los niños, si te portas mal, te voy a castigar. Si te portas mal, te voy a castigar. Si te portas mal, te voy a castigar. Y al final no los castigamos y creemos que Dios hará lo mismo. Pero Dios está hablando en serio, muy en serio. La semana pasada hablamos del infierno y de lo horrible que lo describe la Biblia. No necesitamos libros que digan de alguien que bajó al infierno. No necesitamos los discos de esos muchachitos que fueron al infierno. La Biblia nos habla del infierno. Y hoy hay mucha gente ardiendo ahí, gente que pensó que Dios estaba jugando y que ellos podían jugar con Dios, que podían profesar conocer a Dios, pero negarlo con sus hechos como tú lo estás haciendo. De advertencias está llena la Biblia. Como en el mundo, peligro, a una botella de veneno se le pone una advertencia en la etiqueta. A la caja de electricidad, a los transformadores de luz, se les pone peligro, electricidad. A nuestros niños, nos cansamos de decirle, no juegues con la luz, no juegues con los cuchillos, no juegues con los cerillos, porque te vas a morir. La Biblia está llena de advertencias, de amonestaciones. Y ese es nuestro Dios de amor,
cuidando nuestras vidas, cuidando nuestra alma. ¿Por qué estamos ignorándolas, hermano? ¿Por qué estamos ignorándolas? Y después de ignorarlas, ¿por qué te sientes tan seguro? Estamos en Malaquías. El Señor le dice a su pueblo: me habéis dejado, me habéis ignorado. Me llamas Señor, pero no me temes. Me llamas Padre, pero no me honras. Me han robado. Y no nos interesa, decimos como ellos: ¿en qué hemos hecho eso? Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros ya nos convertimos. Malaquías 2:2: si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová, enviaré maldición sobre vosotros. Te está advirtiendo: si no cambias de verdad, vas a recibir castigo. Malaquías 3:2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Él es como fuego purificador, Él es como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Malaquías 4:1: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así termina el Antiguo Testamento, con Malaquías advirtiendo al pueblo, advirtiendo: arrepiéntete, volveos a mí. Esa era la función no solo de Malaquías, de los profetas. ¿Qué hacía Jeremías? Jeremías 7:2 le dice al Señor: ponte en la puerta de la casa de Jehová. Es decir, le habla a los hijos de Dios en la casa de Dios. Ellos se sentían como tú hoy: ya soy hijo de Dios, soy hijo de Abraham, le decían a Jesús. ¿Te acuerdas? Pero el Señor manda a sus profetas, y a Jeremías lo mandó a la puerta de la casa de Jehová. Y les decía: oigan palabra de Jehová, los que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Deja el pecado, mi hermano, deja el pecado y ponte a servir a Dios. Sirvamos a Dios. Vuelve a leer Mateo 25, todo Mateo 25. ¿Cómo será el juicio y a dónde será echado todo aquel que no sirve al Señor? Así termina el Antiguo Testamento, con el Señor advirtiendo a su pueblo. Y nosotros somos el pueblo hoy. ¿Y cómo termina el Nuevo Testamento? Igual, el Señor advirtiendo. Apocalipsis 21:8: pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice: bueno, pero no somos nosotros. Los cobardes, los que tienen miedo a morir, los que tienen miedo al que dirán, los que tienen miedo a quedarse sin trabajo, los que tienen miedo a no tener dinero. Dice: los homicidas. Pero acuérdate que Jesús dijo: el que dice necio a su hermano ya es homicida. El que se enoja con un hermano es como si lo hubiese matado. Los idólatras, nosotros no idolatramos, decimos. Miremos a los católicos ahora en diciembre, pero la Biblia dice que la avaricia es idolatría. ¿Y sabes qué es lo que más idolatramos los que nos decimos cristianos? Personas, pastores. No toques al ungido de Jehová. Y si me pide dinero se lo doy, porque es el ungido de Jehová. Advertencias de Dios. ¿Sabes cuál es una de las mayores advertencias en la Biblia? Dijo el Señor: guardaos de los falsos maestros. Guárdense de los falsos maestros. Esto lo dijo Pedro, esto lo dijo Pablo, esto lo dijo Juan, 1 de Juan 4:1. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Pedro dijo: vendrán burladores, apártate de ellos, con los tales ni comáis. Esta es la principal advertencia. ¿Por qué? Porque te pueden hacer caer.
porque te pueden hacer caer. ¿Cuántos cristianos de verdad que un día se convirtieron, que recibieron a Cristo, que se arrepintieron, después cayeron en manos de un mal maestro? Tan solo para hoy andar declarando y decretando, atando y desatando demonios, gritándole al diablo, cantándole al diablo, o creyéndose que su salvación no se pierde, o predicándole a la gente que repita una oración y será salvo, y tantas cosas del diablo por haber caído con un maestro falso. Advertencias. Esta es de las principales advertencias. Mateo 7:15, nuestro Señor Jesús: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Advertencias y más advertencias. Apocalipsis 2, todo Apocalipsis 2. En el 2:4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿A quién le habla? A cristianos. Has dejado tu primer amor. ¿Puede alguien que no es cristiano amar a Dios? De ninguna manera. Pero hay alguien que lo amó, que lo recibió y luego se aparta. Le dice: arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero si no te arrepientes. Y cada advertencia termina diciendo, como hoy te digo yo a ti: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Apocalipsis 2:14, a la iglesia de Pérgamo le dice: tengo contra ti que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, porque si no es una advertencia. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:18, a Tiatira le dice: tengo pocas cosas contra ti, que toleras a Jezabel, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo la arrojo en cama y en tribulación a los que con ella adultera, y si no se arrepienten, a sus hijos heriré de muerte, y las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Arrepiéntete, arrepiéntete. Apocalipsis 3:2, a Sardis le dice: sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, porque si no, velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A la Odisea le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguien abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Este es el amor de Dios. No que hagas lo que hagas te va a llevar al cielo. No, el amor de Dios es este que te advierte: si sigues así, no podré llevarte al cielo. Arrepiéntete. Yo no quiero que ninguno se pierda. Sí, pero tienes que proceder al arrepentimiento. Arrepentimiento. Guardaos, dice segunda de Pedro 3:17, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Santiago 4:4, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados, porque el juez está a la puerta. Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos el que amonesta desde los cielos. Dios le advirtió a Adán:
no comas del fruto de ese árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, de cierto moriréis. Advertencias. Y cuando desobedeces, castigo, castigo. No puedes creerle al diablo que el pecado no recibirá castigo. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Advertencias, advertencias. Romanos 8:13 dice, si vivís para la carne, moriréis. De esto está llena toda la Biblia. Los que hacen pecado no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, quiere decir, os advierto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. No os unáis en yugo desigual. Advertencias. Advertencias, mi hermano, peligro, peligro. Dice la Biblia, el Señor nos dice en Lucas 13, después de que se cayeron las torres de Siloé, ¿te acuerdas? Dice, ¿crees que ellos eran más pecadores que ustedes? Antes bien, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Tú crees que los que murieron en Francia por los atentados eran más pecadores que nosotros? Dice el Señor, si no te arrepientes, escúchalo bien, todos morirán igualmente. ¿Tú crees que los terroristas recibirán mayor castigo? Dice el Señor, si no te arrepientes, tú recibirás castigo igual que ellos. ¿No te da temor? Isaías 66:2 dice el Señor, yo miro a aquel que es humilde y que tiembla ante mi palabra. Yo estoy hablando hoy a cristianos verdaderos. Estoy hablando incluso a aquellos con los que tenemos comunión. Estoy hablando a aquellos que hablan seguido para felicitarnos incluso. Estoy hablando a mis hermanos de la congregación. Estoy hablando que las advertencias son para nosotros y tenemos que hacer caso. Es necesario que con más diligencia atendamos a tantas y tantas advertencias que tiene el Señor para nosotros. El que quiere salvar su vida, la perderá. La perderá. Son advertencias de nuestro Dios. Arrepiéntete o morirás. Deja el pecado o morirás. No temas al que mata el cuerpo. Sal a servir a Cristo sin temor. Teme al que puede quemar tu alma en el infierno. El Señor dice, el que me niega en el mundo, yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. El que vive de acuerdo a la carne morirá. El que practica injusticia irá al infierno. El que no tiene compasión para con el pobre será quemado en el infierno. El que no hace obras será quemado en el infierno. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, mi hermano? Despierta, iglesia. Despierta. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo. Noticias. Mueblería Estándar, calidad que da confianza. Presenta.